Hola, mi nombre es Manuel Cosano y con este vídeo vamos a explicar la tercera de las reglas de transformación del modelo entidad-relación al relacional. En este caso vamos a hablar de la regla que nos permite transformar las interrelaciones de tipo 1n. La regla consiste en lo siguiente: todo tipo de interrelación 1n se transforma mediante el fenómeno de propagación de la clave o bien se crea una tabla nueva en medio, una nueva relación o tabla en medio. Bien, tenemos dos casos posibles: el caso de propagación de la clave y el caso de que aparezca una tabla en medio. Es muy raro que aparezca el caso de creación de una tabla en medio, pero es posible. Vamos a explicar primero el normal, el que se aplicará en el 95% de los casos, que es el de propagación de la clave. Imaginemos que tenemos una interrelación de este tipo. Tenemos por un lado la tabla libro, por otro lado la tabla editorial. Un libro es editado por mínimo, no nos interesa, podremos tener un libro sin editorial, pero como mucho una editorial, y una editorial publica libros. ¿Qué tipo de interrelación tenemos aquí? Una 1n. 1n. Pues bien, aplicamos la primera regla: toda entidad se transforma en tabla, libro se transforma en tabla, editorial se transforma en tabla con todos sus atributos. La segunda regla, tipo de interrelaciones nm, no es el caso. Nos vamos a la tercera regla: todo tipo de interrelación 1n se transforma mediante el fenómeno de propagación de la clave. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a coger la clave que existe en el lado del 1, o sea, en este caso el zip de la editorial, y nos la vamos a propagar. Propagar quiere decir llevárnosla aquí, repetirla. No se mueve de aquí, esta clave queda en su sitio, pero sí que repetimos esa clave aquí en el libro. Hemos puesto el nombre de la editorial, es un error, pero tendría que poner zip de la editorial según el esquema que tenemos aquí. De todas maneras, ahora lo tengo en un ejemplo mejor puesto. Y mediante los valores de ese campo, yo voy a poder enlazar cada libro con su editorial correspondiente. La clave editorial, lado de cardinalidad máxima 1, el zip, se propaga hasta la entidad libro, lado de la cardinalidad máxima n, y en ella será clave ajena y servirá de enlace con la editorial. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. El libro, tenemos el libro con su ISBN, título, temática, idioma, los atributos que necesitemos. Este atributo en principio no estaría aquí en el modelo relacional. Y tenemos por otro lado la tabla editorial con su SIF, nombre, dirección, teléfono, persona de contacto, lo que deseemos. Bien, sería una interrelación de tipo 1n, como hemos visto en este esquema, y propagaríamos la clave de la editorial hasta el libro. El zip de la editorial lo propagamos hasta aquí. Este atributo es un atributo nuevo que se ha añadido en el libro y que sencillamente nos sirve para que cuando yo rellene un libro y ponga ahí el número, el código de la editorial, el zip de la editorial, yo saber a qué editorial pertenece y poder saber su nombre, su dirección, su persona de contacto, su teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos recordar que esto es la representación textual del modelo y aquí tendríamos realmente cómo está funcionando esto. Pues tendríamos libros, aquí tenemos una serie de libros y tenemos aquí reflejado su editorial. Pues el zip de editorial 111 corresponde con la editorial 111 de Torre Editores, Paseo del Recuerdo, dirección tal, persona de contacto tal, etcétera, etcétera, etcétera. Podremos tener que dos libros, este y este, tienen la misma editorial. Quiere decir que son dos libros, Cuentos Medievales y El Quijote, editados por la misma editorial. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, la tabla original del libro tendría estos campos y este se lo hemos añadido sencillamente para complementarlo e indicar qué editorial le corresponde a cada libro. Los datos de la editorial se guardan en editorial, para eso son datos de editorial. Los datos del libro se guardan junto en el libro. Y para obtener los datos de alguna editorial con respecto a este libro, oye, este libro, Leyenda, quiero saber el nombre de su editorial y su dirección. Bueno, pues me voy aquí, obtengo el 444 y sé que es Anaya, calle San Isidro, 59. Bueno, pues este sería lo habitual en esta regla. Lo habitual en esta regla sería que se propague la clave del lado del 1 al de la n, aquí aparece como un campo nuevo y este es el que me permite enlazar con la tabla desde la que se ha propagado. Entonces ya tenemos el enlace y la conexión de estas tablas hechas.
Este es el caso 1, propagación de la clave, y es el caso que se va a aplicar en la inmensa mayoría de las interrelaciones de tipo 1N. Pero la regla nos dice lo siguiente, que también se puede crear una nueva tabla en medio. Veamos otro caso. En este caso estaríamos hablando del mismo ejemplo, pero dándole otro punto de vista. Imaginemos que un libro sigue siendo editado por una única editorial, una editorial edita varios libros, pero el mismo libro con el mismo ISBN se puede editar varias veces. Se puede editar varias veces y entonces tiene el mismo ISBN y yo quiero tener registrado que este libro en la primera edición se han hecho, por ejemplo, 50.000 ejemplares y se ha hecho con fecha del 1 de enero del 2020 y al año siguiente pues ha sido un libro de mucho éxito y se hace una edición con 200.000 ejemplares y lo quiero guardar con fecha del 1 de enero del 2021. Bueno, pues entonces tendríamos que distinguir una edición de otra. En este caso aparecería una tabla en medio. ¿Y cómo sería la tabla que aparece en medio? Bueno, pues se haría una transformación exactamente igual que en el caso de la segunda regla, en el caso de las interrelaciones NM. Aparece una tabla en medio con su nombre, aparecen las claves de las dos que relaciona, por un lado el nombre de la editorial y por el otro lado el libro, y también tenemos un atributo especial en esta interrelación que es la fecha, que es el que me va a servir para indicar la clave. ¿Por qué? Pues porque el mismo libro con la misma editorial aparece dos veces, entonces no me sirve como clave. Ahora, el mismo libro en diferentes fechas, sí, este conjunto de atributos sí que es clave y no se va a repetir. Leamos lo que pone aquí. En este caso, la clave de la nueva tabla suele ser la clave ajena del lado de la N, efectivamente, el ISBN, más algún otro atributo y no junto a la otra clave ajena, lo que acabamos de decir. El libro X del 1 de enero del 2020 y el libro X del 1 de enero del 2021. En este caso, esa clave no se repite. Mientras que el código del libro X, la editorial Anaya, y el código del libro X, la editorial Anaya, en 2 años diferentes o en 2 fechas diferentes, no me serviría como clave. Aquí lo tenemos especificado. La clave de la tabla edita son los atributos ISBN y la fecha, ya que puede existir un libro de mucho éxito del que se tengan que hacer varias ediciones sin modificar el libro y siendo en el mismo caso el mismo ISBN. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo quizás más claro sería en el que una editorial publica una revista. Una editorial, por ejemplo, no sé, editorial Bruguera, editorial cualquier otra editorial, pero publica una serie de revistas y una revista es publicada por una única editorial. Pero las revistas tienen su código, título, número de páginas, precio, la editorial tiene su nombre, dirección y otros datos, lo que puedan ser. Y yo quiero distinguir para la revista de esta semana, distinguirla que tiene el mismo código de la revista de la semana que viene. Por ejemplo, una revista semanal. Yo publico esta semana la revista Muy Interesante, la semana que viene la revista, o el mes que viene la revista Muy Interesante. Todas tienen el mismo código, pero quiero distinguir una publicación, una revista de un mes de otro. ¿Cómo lo haría? Pues lo haría de la misma forma que hemos dicho antes. Es un caso de la 1N, pero en este caso aparece tabla en medio. La tabla que se crea en medio se crea exactamente igual que la NM, o sea, con el nombre de la interrelación que tiene en medio y las claves de las dos correlaciones, código de revista por aquí y nombre de la editorial por aquí. Y para distinguir la revista del mes de enero de la revista del mes de marzo, del mes de enero de 2020 de la de febrero de 2020, yo combinaría el código de la revista junto con su fecha de publicación. Entonces la revista, muy interesante, puede tener su código único para todas las ediciones de la revista, pero las publicaciones de la de enero, de la de febrero y la de marzo y demás, pues las puedo distinguir por la combinación de su código de revista y su fecha. Aquí, por ejemplo, podríamos tener el atributo ejemplares. Pues ¿por qué? Pues porque tengo un artículo de mucho interés que sé que va a tener mucha tirada la revista en enero y entonces muy interesante de enero hago una tirada de 1 millón de ejemplares, mientras que la de febrero hago la tirada normal que sería, pues por ejemplo, 50.000. Y estaría un atributo que estaría aquí a continuación. Me diría, oye, esta editorial, esta revista, en esta fecha pues ha tenido tantos ejemplares, mientras que en otra fecha ha tenido otro diferente. Bien,
Pues con esto explicamos la tercera de las reglas, que es la de que toda interrelación de tipo 1n se transforma mediante el fenómeno de propagación de la clave, que es lo habitual y que hemos visto aquí varios ejemplos, el libro y editorial. Y por otro lado, que puede ocurrir también que aparezca una tabla en medio, que es un caso muy excepcional, pero en casos como por ejemplo este, de distinguir las distintas ediciones del libro o las distintas publicaciones mensuales de una revista, pues podría ser interesante o podría ser necesario crear una tabla.